Bienvenido a Radio Neurona 98.5 FM, la radio del conocimiento. Bienvenido. Con su locutor, todo DJ. Sean bienvenidos a Radio Neurona 98.5 FM, la radio del conocimiento. Les saluda su locutor estrella, Auto DJ. En esta oportunidad hablaremos acerca de la historia del mundo, las diferentes edades, etapas y acontecimientos importantes que han ido ocurriendo en el transcurso de la humanidad. Para ello contamos con un invitado especial, bueno, con dos invitados especiales. Específicamente tenemos aquí a mi derecha tengo a Papalicho. ¿Qué tal, Papalicho? ¿Cómo le va? Yo me siento feliz, alegre y a la vez contento porque me han invitado, pues sí, ¿verdad?, a venir a hablar algo acerca de la historia. Así que gracias por haberme invitado. No, Papalicho, precisamente para nosotros es el privilegio, el hecho de que usted esté por acá compartiendo todos sus conocimientos, sus vivencias y sus crónicas acerca de lo que es la historia. También aquí tengo a otro invitado especial. Tenemos a Sebastián Salitrillo. ¿Qué tal, Sebastián Salitrillo? ¿Cómo te va? Bueno, la cuestión es que gracias por haberme invitado, porque la verdad es que el chucho que está ladrando por ahí, en vez que se calle. Pues sí, hombre, yo me siento feliz, alegre, también por estar aquí compartiendo con Obdulio DJ aquí en la radio Neurona, y ese chucho que lo callen, hombre. Este abuelito, yo siento que va a aportar bastante para la historia, porque no sé, pero yo tengo como chucho, cállese, hombre. Pues sí, tengo como que el presentimiento de que este abuelo sabe mucho, porque quizás él vivió en carne propia quizás todos los acontecimientos históricos, pues. No es por nada, pero yo creo que quizás él junto con la ministra de Salud que ya vivieron todas las situaciones esas. Mira, Sebastián Salitrillo, no me esté faltando al respeto, pues yo no te estoy diciendo nada y deja estarme regañando a mi mascota. ¿No ves que me he traído a Yepeto para acá, para la cabina, porque él me ayuda a caminar y a protegerme? Pues, Yepeto, cállate, que este animal te está callando. Perdóneme, pero discúlpeme, ¿y por qué me está diciendo animal? Yo no sé por qué dejan entrar animales aquí, pues sí, se supone que es una cabina de radio, no tendrían por qué estar entrando animales, ahí no se calla ese chucho bello. Así que, pues, mejor hablemos del tema. Vos cállate, maje, vas a creer que estás ahí diciendo de que para qué dejan entrar animales aquí a la cabina. Entonces no te hubieran dejado entrar a vos, bayunco, cállate mejor. Bueno, señores, ya dejen de estar discutiéndose. Vamos a iniciar con el tema. Vamos a hablar acerca de lo que es la historia del mundo. Bueno, con respecto a la historia del mundo, abuelo Papalicho, vamos a comenzar con usted. Me gustaría que me explicara acerca de las diferentes etapas en las que se divide la historia y que me explicara cómo es que se da esa división. ¿Nos puede explicar, por favor? Sí, yo me claro que por supuesto que desde luego que yes, papá. Mira, la cuestión es esta. La historia se divide en diferentes partes, ¿verdad? Hay partes que son largas, o sea, que abarcan a todo el mundo. A eso se le llama edades, ¿verdad? Edades. Esas edades precisamente son 4. También hay otras subdivisiones de la historia que son más cortas. Esas se las llama épocas. En cuanto a las edades, pues son 4, te decía, ¿verdad? Está la edad antigua, está la edad media, está la edad moderna y la edad contemporánea, ¿verdad? Así se subdividen, así es entonces la situación, ¿verdad? Y como vos decís, precisamente las divisiones de las edades se dan dependiendo de algún acontecimiento importante que haya ocurrido. Por ejemplo, del 3500 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo se da lo que es la edad antigua, ¿verdad? Que se subdivide en varias etapas, que es el paleolítico y el neolítico. Ahora bien, ¿por qué en el 476 se da esa situación? Pues se da porque se cae el imperio romano de Occidente es derrotado y es ocupado. Entonces ahí es donde inicia la Edad Media, la del 476 después de Cristo hasta el 1453 se da la edad media. Sí, así es la situación, vea.
También de 1453. Pero se me olvidaba. ¿Qué fue lo que ocurrió en 1453? Pues lo que ocurrió fue que los otomanos, o sea, los musulmanes, ocuparon el paso comercial que ocupaban los portugueses, españoles e ingleses. Entonces las rutas comerciales hacia la India se cerraron. Por eso fue de que se dice de que terminó la Edad Media y inicia la Edad Moderna. Esa Edad Moderna abarca desde 1453 hasta 1789. Sí, hombre, seguro. Y luego de 1789 se da la Revolución Francesa. Con eso finaliza la Edad Moderna e inicia la Edad Contemporánea, que es hasta nuestros días, hombre, seguro. Qué interesante su planteamiento, Papalicho. Y vos, Sebastián Salitrillo, ¿cómo te gusta que te digan a vos, Sebas, verdad? Mira, Sebas, ¿qué más podés abonar vos acerca de lo que ha dicho Papalicho? Sí, claro, yo puedo abonar muchas cosas más, pero ¿por qué decís abonar? ¿Cómo que sembrando milpa estamos? ¿Qué te pasa, calabaza? Bueno, mira lo que yo puedo abonar con respecto a esta situación. Es que, por ejemplo, la edad antigua duró 4.000 años, ¿verdad? Como dijo el Papalicho, del 3500 a.C. del 476 salen 4.000 años, ¿verdad? Y la Edad Media duró 1.000 años, del 476 después de Cristo a 1453, ¿verdad? Y también la otra edad duró un promedio de la fecha de 1453 hasta 1789 salen un promedio de 336 años, ¿va? Y de ahí de 1789 con la Revolución Francesa hasta la fecha, hace la cuenta, pues ahí te la dejo yo para que hagan la cuentecita, ¿va? Entonces ahí podemos ver de que también la historia está subdividida en diferentes etapas, como decía el abuelito, ¿va? La situación también es que hay que entender que es historia, ¿va? La historia es la ciencia de los acontecimientos ocurridos en el pasado, pero de analizarlo. Y también se le llama periodización a esa ciencia, seguro. Qué grandes aportes importantes están dando ustedes, queridos invitados, para Radio Neurona 98.5 FM, Radio Neurona, la radio del conocimiento. Bueno, para los que recién nos sintonizan, estamos tratando el tema acerca de la historia del mundo. Aquí tenemos como invitados a grandes expertos, a Papalicho y a Sebastián Salitrillo. Estamos hablando acerca de las diferentes etapas de la historia, los acontecimientos importantes. Así que usted que en este momento se está echando su cafecito con pan y escuchando Radio Neurona, un saludo desde aquí, desde la cabina de Radio Neurona. Muy bien, como decían nuestros invitados, ¿verdad? Que precisamente ya dieron las etapas y todo, pero en cuanto a siglos es importante también delimitar de qué siglo a qué siglo se dio cada una de las edades. En el caso de la Edad Media se da del siglo V al siglo XV después de Cristo. En cuanto a la Edad Moderna se da del siglo XV al siglo XVIII, y precisamente la Edad Contemporánea inicia en el siglo XVIII hasta la actualidad, o sea, hasta el siglo XXI en el que estamos en este momento. También es importante mencionar algunos datos acerca de la edad, de lo que es la edad antigua. En cuanto a la edad antigua, aquí los jovencitos tienen unas palabras claves que dice del 3100 antes de Cristo al 332 después de Cristo. ¿Qué fue lo que ocurrió en esa etapa del periodo de la edad, de esta edad antigua? Pues lo que ocurre es de que inicia lo que es la civilización egipcia. Como todos sabemos, los egipcios fueron una de las sociedades más desarrolladas, junto con la romana, con la griega, con la hindú, con la mesopotámica. Entonces estos años precisamente son los años cuando se fundó la primera dinastía de faraones, ¿verdad?, en lo que es Egipto. Eso es precisamente lo que pasó en ese lapso de tiempo, ¿verdad? Así que también es importante mencionar otra de las características o otra de las preguntas que les aparecen por ahí a los psicotones es del año 1100 antes de Cristo al 146 antes de Cristo. ¿Qué acontecimiento importante fue el que se dio en esa etapa? Pues precisamente abarca lo que es el periodo de la civilización
o el auge de la civilización griega. Recuerden, del año 1100 a.C. hasta el 146 a.C. Se da lo que es la civilización griega, que precisamente en el año 146 a.C. sucumbe o cae esta civilización cuando es invadida por los romanos, ¿verdad? Así que espero que les quede claro esa situación. Otro de los aspectos que se hablaban ahí era acerca del año 750 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Precisamente es el periodo de tiempo en donde se dio el auge del Imperio Romano. ¿Por qué en el 476? Es cuando cae el Imperio Romano de Occidente, ¿verdad? Entonces, recordando, del 750 a.C. hasta el 476 después de Cristo se da lo que es la civilización, el florecimiento y decadencia del Imperio Romano. Así es. Mira, Cipote, una de las cosas que también te hizo falta es mencionar que durante este periodo de la edad antigua se dio un gran auge de ejemplos de civilizaciones. Vos ya mencionaste, ¿verdad?, la griega, la romana, la hindú, pero también está la persa, la china también, ¿verdad? Los griegos y los romanos, los egipcios. Entonces es importante mencionar, ¿verdad? Ahí en la pregunta número 10, ese chucho no se calla, yo no le di comida antes de venirme para la radio. Qué barbaridad, no se calla. Bueno, pero igual, entonces la pregunta número 15 o la palabra clave número 15 dice de que cuáles son las civilizaciones, ¿verdad? Con 4 que anoten está bien, Cipote, ¿verdad? Pueden anotar la mesopotámica, egipcia, griega, romana, india, china y las que ustedes quieran poner, ¿verdad? También hay que entender que en cada etapa de la historia han habido modos de producción. He entendido un modo de producción como la forma de generar riqueza para un pueblo, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde van a sacar la plata, el billete, el billullo, ¿verdad?, para poder salir adelante? Durante la edad antigua a ustedes les tiene que quedar pero bien clarito, como las aguas del río Acelguate, bien clarito, de que durante esa etapa el modo de producción en la edad antigua era el esclavismo. O sea, las civilizaciones más poderosas invadían a otras y los hacían esclavos para poder construir sus imperios. Un ejemplo de esto son los egipcios. Por ejemplo, en esas películas de Semana Santa ustedes pueden ver cómo por ejemplo el pueblo israelí fue durante muchos años, muchos siglos, en cautiverio o esclavo de los egipcios para poder construir las grandes ciudades, las pirámides y todo eso, ¿verdad? También los romanos también practicaban eso del esclavismo durante esa etapa, seguro. Entonces, espero que les quede bien claro. También un detalle, que ahí el Tulio DJ decía de que los egipcios tuvieron un gran auge entre el 3100 a.C. y es precisamente cuando llega el primer faraón en el 3100 que se llamaba Menes. Así que Menes fue el primer faraón de los egipcios, ¿verdad? También una cosa que hay que destacar, que el Imperio Romano fue el imperio más poderoso de la Edad Media, de la Edad Antigua. Ya estoy atarantado yo, de la Edad Antigua, porque, por ejemplo, ellos dominaban el 75% de la población del mundo. Ellos por eso se le llamó imperio, porque invadían otras zonas y otros lugares, ¿verdad? Y tuvieron diferentes formas de gobierno. Las diferentes formas de gobierno que tuvieron fue la monarquía, la república y el imperio. Esas son las formas de gobierno del Imperio Romano. Estos llegaban y se apoderaban con el ejército superarmado y el uso de armaduras, hierro, cobre y todo, y tenían un ejército superpoderoso, y al lugar donde llegaban dejaban influencia, y la principal influencia que dejaron los romanos fue el idioma, el latín, ¿verdad? Y el latín luego se vulgariza cuando los romanos se desplazan de esos países o de esas regiones, vienen
y cada quien convierte el latín a su forma de ser y a eso se le llama lengua romance, ¿verdad, muchachitos? Y esas lenguas romances, pues ustedes ya saben que es el español, italiano, francés y otras lenguas más, ¿verdad? Que son descendientes directos del latín, seguro, de la misma familia. Qué interesante, abuelo. Vos, Sebas, ¿qué más podés agregar con respecto a lo que está diciendo el papalicho? Sí, en efecto, vea, lo que el papalicho explica es bien chivo, vea, pero por ejemplo, también hay que entender, vea, que por ejemplo en el 476 se da lo que es la caída del Imperio Romano de Occidente, entonces ahí es donde finaliza la Edad Antigua e inicia la Edad Media, ¿va? Y cuando finaliza la Edad Media, ya lo habían dicho antes alguien de que precisamente va en el 1453. Hay que entender que en el 1453 es la fecha en la que los turcos tomaron Constantinopla, ¿verdad? ¿Y qué era Constantinopla? Constantinopla era la capital del Imperio Romano de Oriente. O sea, está ubicado en el paso comercial que utilizaban todos los demás países de Europa para llegar a la India y poder llevar todo lo que ellos necesitaban para el comercio, ¿verdad? Una de las cosas también que hay que explicar, siento yo, ¿verdad? De que ahí explicó alguien acerca de que durante ese tiempo pues había modos de producción en la edad antigua, ¿verdad? Pero en la edad media el modo de producción era diferente al de la edad antigua. Durante la edad media el modo de producción era el feudalismo, ¿verdad? El feudalismo, ¿en qué consistía? Pues era un sistema por el cual unos pocos terratenientes se adueñaron de tierras de casi toda la región de Europa. Unas pocas personas eran los dueños de ese terrenazo y la gente que vivía ahí vivía solo como colonos, ¿va? Y tenían que trabajar para ellos, seguros. Entonces también hay que entender que durante el periodo de la Edad Media se dio el oscurantismo, ¿verdad? Ya lo estuvimos explicando, y el teocentrismo, ¿verdad? Le explicamos de que la situación no permitía que la ciencia progresara. También es importante mencionar de que hubieron guerras santas entre católicos y musulmanes, ¿va? A esas guerras santas que hubieron durante la Edad Media se les llama cruzadas, ¿va? O sea, fueron intervenciones militares para conquistar tierras santas de los musulmanes y extender toda la cristianidad, porque durante mucho tiempo los musulmanes también se apoderaron de Jerusalén. Inclusive ahí ustedes van a Jerusalén, van a encontrar algunos templos, ¿verdad? Hay templos cristianos, hay templos judíos y hay templos musulmanes, porque durante varios siglos estuvieron bajo el imperio musulmán, estuvieron sometidos, ¿verdad? También otra de las cosas súper importantes que hay que mencionar es que durante esa Edad Media, ¿verdad?, aparte de las cruzadas, del oscurantismo, del teocentrismo, todas esas situaciones que se dieron, precisamente también se da el surgimiento de las universidades, ¿verdad?, que es a partir de la segunda mitad del siglo XII que se organizan las universidades tal como las conocimos hoy. Entonces, la palabra universidad proviene del latín universitas, o sea, corporación o gremio, y se refería a un gremio de maestros o estudiantes que formaban individuos instruidos. Y las universidades tienen ese nombre porque cuando alguien iba a la universidad antes, allí sí le enseñaban el universo de cosas, aprendía de todo aprendían. Ahora solo se especializan en una sola cosa, ¿verdad? También me gustaría explicar algunas cosas, algunos imperios de la Edad Media. Durante la Edad Media se dio el Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio, muchachada, pongan atención, la número 27 estoy explicando ahorita. El Imperio Carolingio se formó bajo el gobierno de Carlomagno, ¿verdad? Carlomagno fue el que hizo el Imperio Carolingio y fue coronado rey de los francos en el año 800 después de Cristo, ¿verdad? Su imperio se extendió por gran parte de Europa occidental y contó con el apoyo también del clero, ¿verdad? Para administrar y defender el imperio tuvo diversos funcionarios, ¿verdad? Precisamente eso es el Imperio Carolingio. Espero que anoten algo ustedes, hipotes. Otra de las cosas que aparecen ahí es acerca del Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino corresponde al antiguo Imperio de Roma de Oriente, que duró casi 1000 años.
ese imperio bizantino fue el que cayó en 1453, cuando Constantinopla, ¿verdad?, que era la ciudad capital de Bizancio, del imperio bizantino, ante el poder de los turcos, o sea, de los musulmanes, ¿verdad? Así que pongan en mente a ese, ponganle coco al imperio bizantino. El otro imperio de la Edad Media es el imperio islámico, que dio unidad política y religiosa a los árabes entre los siglos 7 y 8, ¿verdad? Se expandieron por toda Asia del Norte y parte de África y Europa también. Vuelvo a repetir, muchachitos, el imperio islámico se dio bajo lo que es la unidad política y religiosa de los árabes entre el siglo 7 y 8. Pónganle queso, muchachitos, pónganle mente. Otra cosa también que es súper importante mencionar de la Edad Media es que en el siglo XV inventaron, bueno, ahí ya no es la Edad Media, porque acuérdense de que ya entrando en el siglo XVI, ¿verdad?, que es el 1500 y algo, cuando Gutenberg inventó la imprenta y comenzaron a escribir libros. Durante la Edad Media no se podían reproducir libros y solo estaban en latín todos. Entonces los libros los hacían manuscritos, tenían que pasar escribiéndolos, pero Gutenberg inventa la imprenta, hace como una sopa de letras de hierro o de cobre, y iban armando placas como que eran sellitos de esos que le ponen los profesores a ustedes, donde dice: te felicito por tu trabajo, ¿verdad? Espero que así sea. La cosa es de que Gutenberg inventó la imprenta y comenzó a escribir libros en diferentes idiomas, precisamente en alemán. Recuérdense, Gutenberg hizo eso. Así que pónganle coco, muchachitos, pónganle coco. Qué importante, qué nutritiva esta conversación o esta enseñanza que nos están dando aquí nuestros invitados en Radio Neurona 98.5, la radio del conocimiento. Recuerden, amigos, estamos hablando en esta ocasión, para los que recién nos sintonizan, estamos hablando acerca de las diferentes etapas de la historia y los acontecimientos más importantes que han ocurrido. Yo explicaré algo acerca de Leonardo da Vinci, pero recuerden, amigos, nuestro teléfono es el 73 27 14 507 14 21. Ese número es, no lo vuelvo a repetir porque no me lo aprendí, pero espero que ustedes lo hayan captado. Si nos llaman explicándonos algunos conceptos que nosotros queremos preguntar, recuerde, se va a ganar una entrada doble al cine para ver Rambo 1. Recuérdese, este domingo a las 8 de la mañana en Cinemark, Rambo 1, recordando los viejos tiempos. Recuerda, nosotros, Radio Neurona, solo tenemos las mejores promociones para para nuestros para nuestros oyentes. Así es la cosa, seguro. Bueno, con respecto a Leonardo da Vinci, pues le puedo decir de que este fulano sí realmente era un universo de conocimiento. Es uno de los artistas más representativos del Renacimiento. Fue más que pintor, también destacó como científico, arquitecto, ingeniero, escultor e inventor. Diseñó diferentes aparatos para la navegación, como por ejemplo los tanques o trajes de buzo, así como también diseñó el helicóptero. El cipote estaba en algo. Así que, señores, recuérdense, nuestro número de teléfono es el que dije, porque ya no lo puedo volver a repetir. Entonces, si usted captó el mensaje y nos llama, pues inmediatamente nosotros le vamos a hacer entrega de ese bonito o esa bonita entrada doble para que usted pueda asistir al cine este domingo a las 8 de la mañana en Cine para ver Rambo 1. Bueno, nos está llamando nos está cayendo una llamada. Vamos a ver si nos responden la pregunta. ¿Aló? Hola. ¿Hay alguien ahí? ¿Está alguien ahí? ¿Me oyen al otro lado? Hola, amigos. Sí, te escuchamos. Quisiéramos de que dijeras tu nombre, pero que nos explicaras los conceptos de renacimiento, humanismo, ilustración y barroco. Son fáciles esos conceptos para que los expliques. Vale la pena para ganarte el pase doble
para ver Rambo 1 a las 8 de la mañana en Cinebar el día domingo. Así que vamos a ver si te presentate y explica los 4 conceptos. No te vayas a equivocar en ninguno, sino esas valiosas entradas de Rambo 1 no te las vamos a poder dar. Así que vamos a ver. Dale. Te doy el espacio para que expliques. Ok. Bueno, primeramente, quiero presentarme. Soy Serapio del Rosal, pero todos me dicen Rabadilla de Cuché. Quiero aprovechar mandarle un saludo a mi tía Anacleta de Rosario Torres Poca Sangre que me está viendo en este momento. Bueno, yo les explicaré los conceptos que quiere el Obdulio DJ. Vaya noten. El barroco fue movimiento cultural de la historia de la cultura occidental entre los siglos XVI y XVIII. Conociendo del mal que padece, lo volveré a repetir. Fue movimiento cultural de la historia de la cultura occidental entre los siglos XVI y XVIII. La Ilustración fue corriente cultural del siglo XVIII que pone la razón como la base principal del conocimiento, rechazando lo sobrenatural y distanciándose de los dogmas establecidos, el poder establecido. Repito. Corriente cultural del siglo XVIII que pone la razón como la base principal del conocimiento, rechazando lo sobrenatural y distanciándose de los dogmas establecidos por el poder establecido. El humanismo fue un movimiento intelectual que se desarrolló en Europa entre los siglos XIV y XVI. Repitiendo. Fue un movimiento intelectual que se desarrolló en Europa entre los siglos XIV y XVI. Y por último, el Renacimiento fue lo que se produjo en los siglos XV y XVI en Italia y se expandió a toda Europa. Se caracterizó por retomar las nociones y cañones artísticos de la antigüedad clásica grecorromana. Repito una vez más, fue lo que se produjo en los siglos XV y XVI en Italia y se expandió a toda Europa. Se caracterizó por retomar las nociones y cañones artísticos de la antigüedad clásica grecorromana. Ok, espero haber contestado correctamente y haberme ganado esa entrada para ese estreno de película. Rambo 1. Excelente respuesta, Serapio del Rosal o Rabadilla de Cuche, como te gusta que te digan. Excelente. Precisamente ahorita el ayudante de aquí de Radio Neurona 98.5 te tomará los datos. Dale todos los datos, tu número de DUI, número de cédula, número de partida de nacimiento, para que puedas venir a retirar los pases dobles y disfrutar de esa grandiosa producción llamada Rambo 1. Muy bien, entonces vamos a continuar, señores. Ya recibimos esa llamada telefónica. Vamos a continuar con lo que son las cosas que tenemos acá, ¿verdad? Precisamente había también otro de los conceptos importantes que teníamos que mencionar. Por ejemplo, se hablaba acerca de lo que era algunos personajes importantes. Ahí ustedes tienen algunas preguntas, como por ejemplo Maquiavelo y Alighieri, que es Nicolás Maquiavelo y Dante Alighieri. ¿Quiénes son ellos? Pues precisamente son los principales representantes o los representantes más conocidos del humanismo. También se mencionaba otros personajes como lo que es Montesquieu y Voltaire o Voltaire. Montesquieu y Voltaire eran representantes de la Ilustración. También mencionábamos a otros dos, que es Shakespeare y Molière. Shakespeare y Molière son los principales representantes del barroco. Así que pónganle mente, señores. ¿Querés decir algo vos, Sebastián Salitrillo? ¿Querés decir algo? Tal vez además yo ahora quiero agregar, ¿vale? Que es el año de 1789 cuando se da lo que es la Revolución Francesa, ¿va? Y esa Revolución Francesa pues se da en el marco del inicio de lo que es la edad contemporánea, ¿verdad? En medio de las dos revoluciones principales, ¿verdad? Estaba la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos, pero hay que recordar también que la Revolución Industrial influyó mucho también en esa situación, ¿va? En cuanto a la Revolución Francesa, se le atribuyen la creación o el surgimiento de los derechos de primera generación, que se llaman derechos civiles y políticos, o también se les llama derechos del hombre y del ciudadano, ¿verdad? Esos son los primeros derechos, ¿verdad? Derechos civiles y políticos, que también tienen el nombre de derechos individuales, ¿verdad? Seguro. Así que espero que vayan entendiendo ustedes acerca de esas situaciones, ¿verdad? Y luego pues ahorita viene el gran fecherillo que tenemos, o sea, el restal de fechas, ¿va? Que tenemos a partir de la pregunta número 47, ¿va? Entonces pongan la mente, pues el abuelito
el abuelito, el papalito, se va a poner con todito ahorita porque va a comenzar a explicar acerca de 1901 porque por esa fecha ya había nacido el cipotón este, pero ahorita les voy a explicar, pues. Vaya cipotes, pónganle mente, pues no le voy a hacer caso a este loco que está diciendo ahí. Yo no soy de 1901, yo nací antes todavía, así que tengo mucha experiencia para explicarles. Vaya, ahí les aparece un año. El año de 1901 es precisamente el año donde aparece la radio, o sea, no es que aparezca, ¿verdad?, sino que la inventan la radio en 1901. 2 años después se da el primer vuelo de avión, 1903, primer vuelo de avión, 1908, la construcción del automóvil, pero el automóvil así en serie, ¿verdad? O sea, el automóvil para hacer un restal de carros, pues para vender, comienzan a producir en masa, o sea, a producir muchos carros para venderlo. Eso ocurrió en 1908. También tenemos en 1913 que es la invención de las refrigeradoras para el hogar, 1913. En 1928 los primeros televisores, 1928 los primeros televisores. En 1946 se inventó la computadora, que era una computadora así cholotona que quizás no cabía en el salón de clases de tan grande que era, ¿verdad? En 1957 los rusos lanzaron el primer satélite que se llamaba Sputnik, o sea, 1957 la URSS, o sea, los rusos mandaron el primer satélite, el Sputnik. En 1960 se inventa el chip para teléfono, para computadora, para diferentes cosas. En 1969 llega el ser humano a la luna por parte de los norteamericanos. También hay que recordar que en 1969 se dio la guerra del Salvador contra Honduras. En 1983 descubrieron o aislaron el virus del SIDA. Todo el mundo pensaba que era un cáncer, pero no, descubrieron de que era un virus de inmunodeficiencia adquirida, VIH. Eso pasó en 1983. En 1991 se crea los primeros dominios del Internet, que es el www, el World Wide Web, o sea, www. Y en 1995 se hace la primera película digital, así bien chiva, ¿verdad?, con efectos digitales, que fue la película de Toy Story. Esa película es bien chiva, la de Toy Story, seguro. También en 1914 a 1918, esa es una sola fecha, pero no creo que ustedes la pusieron separadas. En 1914 inicia la Primera Guerra Mundial. Y en 1918 termina la Primera Guerra Mundial, o sea, solo duró esos 4 años. En 1922 se creó la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 1922 se crea la URSS, o sea, un grupo de países que seguían la ideología del comunismo liderada por Rusia. Se creó en 1922. En 1939 inició la Segunda Guerra Mundial. En 1945 finalizó la Segunda Guerra Mundial, o sea, se dio de 1939 a 1945. También una de las cosas bastante importantes que hay que mencionar, que cuando ya iba a finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas en Japón, en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Eso lo hizo en 1945, el 6 y el 9 de agosto. Recuérdese, las ciudades que bombardearon o tiraron la bomba atómica fue Hiroshima y Nagasaki. En una película de los Hombres X, ese hombre gato que le salen unos garfios del Wolverine, no sé cómo se llama, sale una escena esa donde lanzan las bombas esas atómicas. También una cosa importante,
murieron más de 50 millones. Algunos dicen que fueron 55 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial murieron 10 millones. O sea, gran restal de gente que murió, ¿verdad? De 1945 a 1991 se dio la Guerra Fría. En 1961 se construyó el muro de Berlín. Ya después les voy explicando, pero les va a explicar el profesor, les va a explicar acerca de por qué se construyó ese muro y cuál era el objetivo, ¿verdad?, entre comunistas y capitalistas, y por qué habían construido el muro en Alemania. También hay que acordar que ese muro de Berlín cayó o lo destruyeron en 1989, específicamente el 9 de noviembre de 1989. También como producto de la Guerra Fría se dieron guerras. Una de esas guerras fue la guerra de Vietnam y luego les vamos a explicar el por qué se dieron esas guerras. 1961 a 1975 se dio esta guerra, la guerra de Vietnam, 1961-1975. También aparecía una fecha que era 1990, se dio una guerra de Estados Unidos en contra de Saddam Hussein allá en Irak, porque Saddam Hussein había invadido Kuwait y a esa guerra le pusieron tormenta del desierto. En el año 2001 pues se da el ataque terrorista por parte de Al Qaeda a las Torres Gemelas, y en el año 2003 pues es precisamente el año en que Estados Unidos invade Irak, ¿verdad? Eso es todo lo que yo puedo decir ya, ¿verdad? Muy bien, amigos, gracias por habernos sintonizado en su programa de Radio Neurona 98.5, la radio del conocimiento. Hemos llegado al fin de esta emisión. Recuerde, hemos tenido como invitados a Papalicho, un hombre de que sabe mucho, tiene mucha vida y mucho kilometraje recorrido. Trajo a su mascota llamada Gepetto. Al final se terminó durmiendo el cipote porque yo creo que el abuelo no le había dado de comer. También tuvimos a Sebastián Salitrillo, ¿verdad?, que estuvieron con nosotros. Vaya, despídanse. ¿Quién se va a despedir primero? Vamos. Acuérdense que ya voy a cerrar la transmisión. Sí, no, hombre, gracias. Para mí así fue una gran invitación, ¿verdad? Para mí fue un gran honor haber estado aquí con ustedes y recuerden hacerle bien a todo el mundo, amar a Dios sobre todas las cosas y como dice la doctora Polo, algo así dice, ¿verdad? Entonces, adiós, pues cuídense, salud. Gracias Sebastián Salitrillo por esas bellas palabras, ese conocimiento filosófico. Hasta ganas de llorar me dan con esas palabras que acabas de emitir. Papalicho, ¿qué tiene que decir usted? No, pues que gracias por haberme invitado, vea, y recuérdense, vea, de que pues sí, va, hay que obedecer a los profesores, va, y hay que obedecer a nuestra mamá, hay que estudiar, cipotillos, hay que recordarse de que de los casi 60 bichos que hay en 9º grado A y B, va a haber un coladorcito, muchachitos, si no estudian y no se ponen las pilas, pobrecitos de ustedes. Así que la verdad es que fuera chivo de que todos siguieran estudiando aquí, pero si no le ponen coco ni le ponen mente, pues lanzaditos los van a hacer, ¿verdad? Así que lo sentimos mucho, pero no hay repetición de grado y tampoco van a pasar de grado los hipotes que no estudien. Así que estudien, hombre, si ustedes tienen la oportunidad de salir adelante, hombre, seguro. Así que pónganle mente. Gracias, abuelo, gracias por ese consejo que les da a los alumnos del 9º A y del 9º B. Recordar también de que la educación es la solución. A través de la educación podemos cambiar nuestra vida y la de los nuestros, ¿verdad? Podemos salir adelante y recuerden, la posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la vida sea interesante. No vengan solo a molestar, vengan a estudiar, aprovechen el tiempo y nos vemos en la próxima emisión. Recuerden, les saludó Obdulio DJ o Audu DJ, Radio Neurona 98.5, la radio del conocimiento. Hasta luego. Salud.